Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie, la primera carta de Juan, y hoy vemos el tema número 22. Hoy se llama Los que practican el pecado. Vamos a leer los versículos que siguen. Estamos en el capítulo 3, en la primera carta de Juan, y vamos a leer a partir del versículo 7, vamos a llegar hasta el versículo 10. Bueno, vamos a empezar con el 7. Dice: hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, lo que nos está diciendo Juan, recordemos que en los versículos anteriores, él nos estaba hablando acerca de infringir la ley. Esta secta de los gnósticos decían que no importaba lo que hicieras con tu cuerpo siempre y cuando espiritualmente estuvieras bien con Dios. Hablaban de una separación. También hemos estado viendo en los temas que esta separación es imposible. No podemos separar nuestra mente de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Todo esto va conectado. Si somos santos en todas estas áreas. Y si somos pecadores en todas estas áreas. Pero esta secta no podían ellos concebir la idea de que hubiera un Dios Padre que fuera santo, que fuera justo, que él fuera el que dictara, por así decirlo, la sentencia en contra de aquellos malvados, y que a la vez ese mismo Dios fuera el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien fuera amoroso, quien se hubiera entregado a sí mismo. Acuérdense de este hombre Marcián, que fue el que hizo su propia Biblia en contra de todo el Antiguo Testamento, porque él creía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios injusto y no concebía que el mismo Dios del Antiguo Testamento fuera el Dios del Nuevo Testamento lleno de amor y de misericordia. Vemos que cuando leemos la palabra de Dios en conjunto y la estudiamos con la ayuda del Espíritu Santo, podemos entender tanto la severidad de Dios como el amor de Dios. Y fue tan severo Dios en su santidad que todo el peso de nuestro pecado cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces, teniendo eso en mente, dice el versículo 7, hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Entonces, él está diciendo, a ver, espérate, no te dejes engañar, no permitas que te enseñen cosas que no son. Tú no puedes decir que vives en justicia si estás practicando la injusticia. El que hace justicia es justo, como él es justo. Entonces aquí estamos viendo que cuando la palabra de Dios nos dice que el que hace justicia, se está refiriendo al que ha sido justificado. No hay una forma en la que podamos practicar la justicia si no es primeramente habiendo sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo solamente puedo practicar la justicia si he recibido el perdón a través de este requisito que puso mi Dios, que ¿cuál fue? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si la sangre del Señor Jesucristo me marca, entonces estoy lista para cumplir la justicia. Pero para cumplir esta justicia, entonces debo de vivir como Cristo vivió. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, no podemos separar esta clase de personas que se habían desviado de la verdad. Ya le daban menos importancia al sacrificio de Cristo y le daban más importancia al conocimiento de la gnosis, que era esto de un conocimiento profundo, esto que hacía que supuestamente tú, si te conocías en tu interior y buscabas en tu yo, y si buscabas al Dios que llevas dentro de ti, entonces podías encontrar el camino a la iluminación. Y esto no era justo, porque entonces ¿para qué murió Jesucristo? Para que tú encuentres la iluminación a través de un conocimiento interno. Entonces el sacrificio de Jesucristo sería innecesario. Jesucristo murió porque precisamente ni siquiera dentro de nosotros está la respuesta. La respuesta está en Cristo. Por eso murió Cristo. Inmediatamente dice, bueno, ok, el que practica la justicia es de Cristo. Pero si tú dices que estás en Dios y que eres todo un iluminado, pero sigues practicando el pecado, en realidad tú no eres de Cristo.
en realidad tú eres del diablo, porque dice, porque el diablo peca desde el principio. Desde nuestro principio, no desde su principio. Desde nuestro principio, Satanás ha pecado. ¿Por qué cayó la humanidad? Porque Satanás le incitó a pecar. Él mismo desobedeció la orden del Señor, él mismo desobedeció su llamado, y por eso él peca desde el principio. Ahora dice que si nosotros practicamos el pecado, entonces le pertenecemos a Satanás en lugar de a Cristo. Y vamos a entrar en todo este capítulo 3 en una diferencia entre la lucha contra el pecado, como ya lo hemos venido hablando, y entre practicar el pecado. Miren, aquí lo importante que entendamos en estos versículos es que no caigamos en el error de pensar que estamos en Cristo viviendo en pecado. Si vives en pecado, en realidad no eres de Cristo, eres de Satanás. Porque todo hijo se parece a su padre. Y si tu padre es Jesucristo, entonces tu padre es santo y tú eres santo. Pero si tu padre es Satanás, pues por lógica pecas. Dice, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció, acuerden que esto de aparecer es que para esto vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Si ustedes se recuerdan también en el versículo, déjenme buscarlo, dice en el versículo 5, y para esto vino también nuestro Señor Jesucristo para quitar nuestros pecados. Bueno, lo primero que hizo nuestro Señor Jesús en nuestra vida, al entregar su vida en esa cruz y al derramar su sangre, fue para limpiarnos. Y la primera obra en cuanto al pecado es para quitarlo de nosotros, de nuestra vida. Esa cadena de esclavitud a la cual estábamos condenados a vivir, vino a quitarla Él a través de su sacrificio. Ahora lo segundo que va a hacer es deshacer las obras del diablo. Esto es lo segundo y que va a hacer en el futuro. Ahorita Satanás está en su apogeo. Ahorita podríamos decir, ¿cómo deshace las obras del diablo? Bueno, si tú realmente eres hija de Dios, podrías decir, bueno, en mi vida sí ha deshecho las obras del diablo, pero en este mundo terrenal en el que vivimos no las ha deshecho. Por el contrario, la maldad está creciendo. La maldad está reinando en el corazón de las personas y parece ser que prospera, como lo hemos estado viendo en Apocalipsis. Este Antíoco IV, que fue el que hizo toda clase de maldad contra el pueblo judío, y dice, no solamente las hizo, sino que prosperó. Pues así estamos viendo ahorita. Se aprueban cosas que son en contra de la palabra de Dios. No solamente proponen leyes en contra de la palabra de Dios, sino que las aprueban y prosperan y son aceptadas por la gente. ¿Pero por qué? Porque Satanás es rey de este mundo. Y entonces las obras de Satanás todavía están. Pero el fin aquí lo está diciendo. Al fin, un día serán deshechas. Y un día más Satanás ya no podrá hacer más obras de maldad, más obras que lastimen a la humanidad. Ya no va a poder hacerlo por más tiempo. Bueno, pero lo que nos debe de quedar claro es que nosotros, si decimos que somos de Dios, entonces no podemos seguir viviendo en las obras del diablo. Dios ya deshizo las obras del diablo en mi vida. Vamos a leer otro versículo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Antes de leer lo demás me voy a quedar en esta pregunta. Dice en Primera de Juan, nos está diciendo, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y nos dice Pablo en Primera de Corintios, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y a qué se refiere con injustos? Pues a aquellos que rechazan el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la justicia. Recuerden que del Antiguo Testamento dice que nuestro Dios se llama Jehová justicia nuestra. Porque nosotros somos injustos, pero la única forma de ser justificados es a través de Jesucristo. Por eso Él se llama Jehová justicia nuestra, porque nos ha hecho justicia cuando ni siquiera lo merecíamos. Entonces, Él dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes son los injustos? Pues aquellos que no han recibido el sacrificio que nos puede reconciliar con nuestro Padre. Aquellos
ellos son injustos. Y es injusto porque Dios dio su vida por ellos, mas ellos le rechazan. Y esto es injusto. Luego dice más adelante, ahí en 1 Corintios 6:9, dice, no erren o no se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Lo mismo que nos está diciendo Juan. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y lo mismo nos está diciendo Pablo, no te equivoques. Si tú no quieres recibir el perdón que hay en Jesucristo, entonces sigue siendo todo esto. O fornicario, o idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, borracho, maldiciente, estafador. Pero miren lo que dice el versículo 11. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todos estábamos condenados a esta injusticia en contra de nuestro Dios, porque Dios nos amó. Fíjense, Él nos creó desde el inicio de esta creación pensando en amor hacia nosotros. Él nos hizo perfectos, pero viene Satanás y contamina esto, y es algo que el Señor sabía que iba a ocurrir. A Dios nada le toma por sorpresa. Y entonces, desde el principio, su plan de justificarnos comienza en acción. Él viene y dice, ok, yo proveo un sacrificio perfecto para ti. Y ese sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que conozcamos primeramente nuestra condición débil y pecaminosa, pero también reconozcamos, por otro lado, que Dios nos ama tanto que nos ha justificado. ¿No merecíamos ser justificados? Claro que no. Pero Dios nos ha santificado, nos ha lavado y nos ha justificado, de tal manera que ante los ojos de Dios, dice la palabra, que nuestra fe brilla más que el oro. Y nuestra fe es mucho más preciosa que cualquier piedra muy cara que podamos encontrar. Nuestra fe ante Dios es hermosa y por eso Él quiere irla puliendo y por eso Él quiere irnos enseñando todo esto en su palabra. Entonces dice, esto eran algunos, mas ahora han sido lavados. Y vamos a ver que tanto Pablo como Juan están hablando del mismo tema. Fíjense, si yo sigo leyendo, bueno, voy a volver a leer 7 y 8. Hijitos, nadie los engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces ahorita podríamos estar sintiendo cierta frustración. ¿Cómo es que Satanás tiene tanto poder? ¿Cómo es que Satanás puede deshacer la vida de las personas? ¿Por qué viene y hace lo que quiere con la gente? Bueno, nada sale del control de Dios. Para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero no entendemos los tiempos de Dios, no entendemos los planes de Dios y debemos confiar en esos planes. Porque miren, vean lo que dice acerca de practicar, acerca de ceder a esta tentación. Porque dice, el que practica el pecado es del diablo y Dios vino a deshacer las obras del diablo. Pero, ¿cuál es nuestro papel en cuanto a practicar? Si nosotros nos vamos al griego, practicar viene del griego poieio, que dice que significa para hacer. Este significado se los quise poner todo, casi siempre se los resumo, pero ahora se los quise poner todo, porque vean cómo tiene relación en cuanto a la diferencia de pecar ocasionalmente y a practicar el pecado, que es algo muy diferente. Dice para hacer, que sería para producir, o sea, tú estás produciendo pecado, tú estás construyendo en tu vida el pecado, tú lo estás formando, incluso no es que tanto Satanás te esté incitando, sino que tú mismo formas, tú vas moldeando una vida pecaminosa en tu vida. Tú, dice también otro significado, para ser autores. Tú eres el autor de ese pecado en tu vida. Tú te estás preparando para seguir pecando. Ahora, si Satanás te susurra, tú adquieres ese pecado de Satanás. Él te proporciona algo y tú lo recibes. Tú haces algo con algo que Él te da.
Él te sopla un pensamiento y tú sigues con lo demás, con el siguiente paso. Él te dice, ya ves, es que Dios es injusto, y tú sigues con lo demás. Dice, para hacer o para decir. Recuerden que pecamos de palabra, de pensamiento o de hecho. Entonces dice, también puedes decir con tu boca pecado. Tú puedes rendirte ante el pecado también. Este es un significado de practicar. Ahora sí que bajar las manitas ante el pecado y no luchar contra el pecado, sino que cedes. Dices, ay, bueno, pues es que así soy y ni modo. Y te rindes. Tú incluso haces todo en tu vida para el pecado, e incluso no solamente eso, sino que te complaces con que los demás pequen. Mira, dice también que significa sacar uno, hacer que uno haga algo, ser autores de una cosa, me voy a seguir, hacer que causes o que produzcas algo. Bueno, una parte del significado es para hacer y el otro es qué hacer. Son diferentes. Pero mira, otra cosa, por ejemplo, cuando tú practicas algo, te vuelves en un experto en ese algo que practicas. Puede usarse esta palabra para algo bueno o para algo malo, porque estamos hablando de la palabra practicar. Por ejemplo, si yo practico el estar a lo mejor en un instrumento, con el tiempo y con la práctica me voy a volver habilidosa en ese instrumento. Lo mismo pasa con el pecado. Si tú practicas el pecado, es algo que constantemente, es como la gente que miente. Cada vez miente mejor, porque es algo que practica y va agarrando habilidad, pero al hacer algo malo. Es algo, también en el significado dice, algo que practicas, le tienes que dedicar tiempo, tienes que pasar tiempo, tienes que gastar tiempo en eso. Y eso es lo que hace una persona que está practicando el pecado. Gasta su tiempo, gasta su energía y lo practica tanto, hasta celebra cada que tiene un avance, digamos, en su pecado, y mantiene las mismas prácticas para que no pierda la práctica, y entonces se vuelve en un experto mentiroso, en un experto ratero, en un experto infiel, en un experto fornicario, y etcétera, etcétera. Entonces, también esto de la palabra practicar se refiere a eso. Y esto es lo que nos está diciendo Juan. El que practica el pecado es del diablo. El que gasta su energía en esto, el que pasa su energía en esto. Recuerden que el mismo Juan dijo que no podemos decir que no pecamos porque seríamos mentirosos. Pero una cosa es que estoy en esta batalla contra el pecado y otra cosa es que ya soy un maestro en el pecado. No, yo no debo de gastar mi tiempo en esto, no debo de construir, no debo de moldearme, ni de formarme, ni de ser la autora, ni de prepararme, ni de adquirir de Satanás este pecado. Debo de luchar contra este pecado y no de practicarlo. Miren, dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios. Ya hablamos esto de que Él te engendra, Él te da sus genes. Cuando tú entregas tu vida a Él, Él te proporciona algo que no cualquiera tiene, que es su naturaleza. Y decíamos, es como si su sangre corriera por tus venas. Eso es cuando tú eres un hijo de Dios. Como cuando estudiamos el tema de los olivos, decíamos, la raíz toma el agua, que es la palabra de Dios, y esa agua sube por la raíz, se va por el tronco, sigue por las ramas, sigue por las hojitas hasta depositarse en el fruto. Y todo eso se llama savia, ya deja de ser agua, sino ahora se llama savia, que es como la sangre del árbol, y que llega a depositarse al fruto y se convierte en aceite. Eso es cuando tú eres nacida de Dios. Tú tomas eso que viene de Dios, y eso que tomaste de Dios se convierte como si fuera en la savia que corre por todo tu cuerpo hasta que incluso sale en forma de aceite en tu vida. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto de simiente es la semilla. Y esto de simiente se refiere a Jesucristo. Cuando tú naces de Dios, la semilla que es Jesucristo, la simiente de Dios, su generación de Él, su linaje de Él, está en ti. Por lo tanto, tú no te puedes acoplar a pecar, porque tú eres nacido de Dios.
y el espíritu que fluye en ti no te lo deja, no te deja hacer eso, te lo impide. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Aquí hay algo diferente: el amor. El amor es el sello de un cristiano. Y el cristiano que no ama, no es cristiano. Cristiano que no demuestra amor hacia sus semejantes, no es cristiano. Eres hijo del diablo si tú no amas a tu semejante. Entonces en esto se manifiesta si somos hijos de Dios o no. Si la sangre de Cristo corre por ti, digo en sentido figurado, tampoco digas, no es en sentido literal, en sentido figurado, si la sangre de Cristo no está en ti, si no fuiste engendrado de Cristo, no puedes amar a tu hermano. Porque esto es algo que solo Dios hace en una persona. El amor auténtico, el amor ágape, el amor que no hace nada indebido, el amor que se entrega a sus semejantes. Solamente así eres de Dios. Entonces, veamos esta gran diferencia entre ser engendrados de Dios y entre practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo y este no le pertenece a Dios. Que Dios te bendiga.